Suicidio, un acto donde la idea de terminar con el dolor se convierte en la única opción. Este fenómeno se ha venido presentando con mayor frecuencia en jóvenes, quienes pasan por una etapa de transformaciones y cambios radicales. ¿Qué orilla a un joven a tomar esta determinación? Maestro Rodrigo Medinilla Corzo, subdirector de investigación del Instituto Mexicano de la Juventud. Bienvenido. Buenas noches. La maestra Kineret Nikin, directora de Psicología, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal. Bienvenida. Gracias. La diputada Cipatli Dinora Pizano Osorio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias. Hola. La psicóloga Catalina Medina Ocampo, orientadora familiar y tanatóloga. Y por último, y no menos importante, el doctor Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, doctor Alejandro Águila y asociados AC. Bienvenidos todos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Antes de entrar en materia, veamos la siguiente nota. Hablar del suicidio es tocar un tema que se ha convertido en un problema social que ha alcanzado grandes magnitudes. Lo más difícil del tema es entender cuáles son los factores que orillan a una persona a decidir ponerle fin a su vida. La adolescencia es un periodo vulnerable en la vida de la persona, donde se comienza a experimentar y confrontar situaciones que en ocasiones generan un riesgo para el bienestar, la salud y la vida del individuo. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, arrojaron que en el 2012 se presentaron 423 suicidios de jóvenes en el Distrito Federal, siendo las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero los lugares de mayor incidencia. El suicidio fue de las primeras 3 causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad en los pasados 6 años. Situación que coloca al Distrito Federal en el lugar 18 a nivel nacional. Ante tal escenario, el gobierno del Distrito Federal presentó el Plan de Prevención de Suicidios denominado Lo Mejor de la Vida Eres Tú, donde se busca promover y concientizar a los jóvenes sobre la importancia del suicidio como causa de muerte y la prevención como estrategia que involucre a la familia y a la comunidad. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, en la Ciudad de México la incidencia de suicidios en jóvenes es de 4.8 casos por cada 100,000 habitantes. El plan de prevención de suicidios estará coordinado con el Consejo Ciudadano y el DIF-DF y se contemplan medidas de apoyo psicológico, social e institucional dirigido a la población en mayor riesgo, es decir, los jóvenes. El programa arrancará con jornadas informativas y preventivas en delegaciones como Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Contempla además disponer de psicólogos y especialistas en el tema para que estos puedan canalizar a las personas que así lo requieran a los centros de salud o al Instituto Nacional de Psiquiatría según sea el caso. Cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal revelan que la mayoría de los suicidios se generan en el hogar. Las formas más comunes utilizadas por los jóvenes para ponerle fin a su vida es a través del ahorcamiento, disparo con arma de fuego y en el caso de las mujeres, el envenenamiento por medicamentos o gas. De acuerdo con la Red Mundial de Suicidiólogos, los principales signos de riesgo de suicidio son la tensión, la ansiedad y la pérdida de control emocional. Además, se consideran como factores que influyen en los adolescentes para tomar la decisión de poner fin a su vida los problemas familiares, decepciones amorosas, muerte de un ser querido, acoso escolar, fracaso en el desempeño escolar, incumplir con las expectativas de los padres hacia ellos o en algunos casos, embarazos no deseados o el padecimiento de alguna enfermedad física grave. El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, donde se fomentan medidas y prácticas para erradicar y prevenir los suicidios. Sin duda el tema es extenso. Existen diversas opiniones y mecanismos para detectar y prevenir el suicidio en jóvenes. Para ello,
es fundamental conocer las causas y los antecedentes que permitan poner un alto a esta problemática y evitar que la estadística de muertes por suicidios en adolescentes se incremente. Pues más o menos ya tenemos algo de información. Voy a aventar la primera pregunta y simplemente por un orden te lo pregunto a ti, Rodrigo, pero pues yo he hecho la pregunta y ahí nos hacemos bolas. ¿Cómo entender el suicidio en un adolescente? Bueno, entender el suicidio en un adolescente y en un no adolescente tiene que ver y va de la mano. Yo antes que nada, viendo tu introducción, decían, ha incrementado principalmente en jóvenes. Yo abriría un poquito el panorama y diría, ha incrementado en la sociedad. Sí, señor. O sea, si analizamos los datos de 1990 al 2012, el incremento en población no joven fue del 180% y en población joven fue del 189%. Entonces, quedarnos nada más con la foto de que es en los jóvenes, desde ahí cualquier tipo de campaña que queramos hacer, toda intervención pública que queramos hacer, va a tener un sesgo muy importante. De acuerdo, aparte el término joven pues es bastante dudoso, ¿no? Es decir, ¿hasta qué edad? Es dudoso. La ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que a quien represento, nos indica que son las personas entre 12 y 29 años. Correcto. Y en el país más o menos tenemos homologado el criterio. Para asuntos internacionales, joven se entiende 15, 24 y se extiende hasta 29 en algunos lugares. Entonces esto es dinámico y la juventud no es de que un día me voy a dormir y al día siguiente amanece y ya no soy joven, ¿no? Sí. O sea, es un proceso. Ya me convertí en adulto. Bueno, quién sabe, en mi caso así fue, ¿eh? Pero bueno, Okay. No, de acuerdo, Rodrigo. En efecto, no tendríamos solamente que dedicarnos a una pequeña sección, sino entender que es un problema pues general, que no necesariamente tiene que ser joven, sino que esto desgraciadamente se ve en crecimiento a cualquier edad, ¿no? A cualquier edad, y que nos está obligando a un planteamiento de salud pública inmediato, en el cual seamos transversales. O sea, es muy importante aquí que Estado, sociedad civil, y por Estado hablo secretarías de educación, secretarías de salud, secretarías de desarrollo social, logremos esquematizar el mecanismo adecuado para estar en los momentos donde el joven está. O sea, tiene que ser súper rápido y tenemos que reconocer muchísimas cuestiones. Claro, la política en ese sentido tiene que ser adulta, no seguir siendo joven. Porque si sigue siendo joven, sigue cometiendo errores, ¿no? Y en muchos casos, las políticas tomadas para este tipo de cosas son infantiles. Vamos a ver qué nos dice Kineret justamente al respecto. Los mecanismos de atención con los que cuenta el Consejo Ciudadano son... El Consejo Ciudadano más que nada es una asociación civil, por lo que no cobramos por nada. Nuestra línea es gratuita, como lo mencionaba en la nota, es el 5533-5533. Y el día 16 de julio se firmó un convenio, como ya lo dijo bien la nota, con la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la Ciudad de México y el DIF. Y pues básicamente es una línea ciudadana atendida por psicólogos y operadores, abogados, donde operan ya capacitados en el tema de suicidio por la Red Mundial de Suicidiólogos aquí en México. Ajá. Y se atiende la llamada, si es una intervención se hace una intervención en crisis, y lo que se hace es derivarlo al DIF, que ellos son los que están atendiendo ya más al fondo. De hecho, el 1 de agosto recibimos nuestra única llamada y hoy justamente antes de venir aquí me dijeron que ya se está haciendo el seguimiento, ya se le va a internar en un hospital psiquiátrico. ¿Una sola llamada? Una sola llamada hemos tenido de momento, pero pues eso es la ayuda que contamos, es que la línea es... Una ciudad de cerca de 20 millones de habitantes, una sola llamada, me parece... Una sola llamada en 24 horas del día, atendemos las 24 horas del día y los 365 días del año. No me parece mentiroso el dato, me parece mentiroso el hecho, ¿no? Exacto, claro, porque supongo yo que hay mucho más gente necesitando justamente ayuda, no solamente de este tipo, sino bueno, en fin, pero de este particularmente el que estamos tratando el día de hoy. Claro. Dinora, ¿existe alguna propuesta por parte del órgano legislativo justamente para ayudar a bajar los índices de suicidio en jóvenes? Porque si bien entendemos que parte de este programa es tener una línea abierta 24 horas, 365 días al año, pues una sola llamada no me parece que se esté
justamente llegando a canalizar la información para que llegue a todo el mundo, ¿no? Me parece que de principio ese sería el tema. Me parece que no se ha promocionado todavía porque acaba de iniciar, pero es un tema interesante y efectivamente tendríamos entre todos que difundir que existen líneas de apoyo para los jóvenes. ¿Por qué no es un tema interesante? ¿Todavía no hay demasiados jóvenes suicidados o muertos como para que sea un tema importante? Yo más bien lo que creo es que el programa en sí es el que acaba de arrancar. Y evidentemente se están tomando todas las medidas necesarias para promoverlo de manera adecuada entre todos los jóvenes, porque si no, no tiene sentido. Evidentemente es un tema de gobierno más que de la Asamblea Legislativa, pero también, por ejemplo, está Locatel. Locatel tiene un servicio desde hace mucho tiempo en el cual cualquier persona que tenga algún problema, que se sienta mal, puede marcar igual 365. Y es canalizado, digamos, Es canalizado de manera inmediata e incluso cuando se presupone que hay algún problema por el cual esta persona pueda quitarse la vida o desea quitarse la vida, de inmediatamente se llama a Seguridad Pública para que lo atienda de manera inmediata. Correcto. Lo que te puedo comentar que estamos haciendo es algo muy importante. Una servidora fue la voz de muchas organizaciones de la sociedad civil que durante 6 años trabajaron para lograr la ley de las personas jóvenes en la Ciudad de México. Esta ley la presentamos el año pasado y se aprobó por unanimidad en la Asamblea y se regresa con algunas observaciones, pero con la buena noticia de que va a ser el jefe de gobierno el que la va a presentar, porque le interesa mucho este diálogo entre gobierno y personas jóvenes en la ciudad. Por supuesto. Lo más importante de esta iniciativa tiene que ver con brindar, con promover, con dejar muy claros los derechos en términos de salud, en términos de educación. La participación de los jóvenes es muy importante. El tema de su salud sexual y reproductiva, que también es un tema que durante mucho tiempo ha sido tabú y que ya es momento de abrirlo. Son los temas que en esta iniciativa el jefe de gobierno va a poner. Y digo, no solo eso, porque también los jóvenes tienen que entender que están pasando, es decir, los jóvenes que de alguna manera, yo lo decía antes de entrar al aire, un poco de broma, pero no, es que no se rigen ellos por sí mismos. Es decir, si difícilmente lo hacemos los adultos, ¿no? Un joven que está dominado por hormonas, que realmente no sabe como muy bien la directriz de qué quiere hacer de su vida, deja tú de su vida, de su cuerpo, todavía no entiende qué es lo que le está pasando, pues obviamente hay muchas decisiones equivocadas. ¿O me equivoco, Catalina? Digo, ¿cómo orientar justamente a los adolescentes? Porque esto, lo que tú mencionas, es finalmente una orientación, es plática, es estar en contacto con ellos. Gracias por la invitación. Un placer. Nada, yo le sugeriría, esto es comunicación familiar, ¿sí? De lo que está diciendo Dinora. Sí, Dinora. Es muy importante y yo me aboco a la parte positiva. Esta entrada que acabamos de observar para tu programa es muy desgastante, es muy fuerte y sobre todo los padres que ya lo vivieron han de sentir espantoso. Yo me voy a la parte positiva y vamos a trabajar, bueno, yo quisiera trabajar la parte de prevención. Correcto. Antes de que llegue el problema, el asunto, detectar, ver, hablar, observar y estar muy atentos a qué está pasando con nuestros hijos. Pero en muchísimos casos los chavos justamente están en una edad en donde no quieren ver a los padres, en donde somos claramente el enemigo. Pues sí, ¿no? Eres el enemigo. Y no solamente eso, sino que estás expuesto tú como adolescente a caer en drogadicción, ¿no? La chava me cortó, entonces me pierdo por ahí, no quiero ver bueno, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos también puede haber padres que abusan de ellos, que los golpean, que están totalmente rechazados o que no tienen. Claro, definitivamente estoy de acuerdo contigo, pero precisamente pues esos son nuestros clientes. Son los clientes de nuestra sociedad, de lo que estamos viviendo hoy en día aquí, no solamente en el Distrito Federal, sino desafortunadamente en todas las partes del mundo. Ausencia de padres, unos padres que a lo mejor está el cuerpo, está la parte física, pero emocionalmente están desconectados de sus hijos y desde hace mucho tiempo. Es más, me atrevería yo a decir, Rodrigo, que desde antes de nacer el padre o la madre están desconectados con los hijos. Están, porque fue un acto biológico, pero en ningún momento existió ese deseo de hijo o hija, de tenerlo, de desearlo a través del amor. Claro, ¿sí? Pero tenemos que entender que si bien no es el caso en el 100% de los adolescentes, porque no es así, porque incluso algunos en las peores condiciones, de pronto dices, qué impresionante, ¿no? Qué ganas de vivir, qué ganas de salir adelante. Y aquel que lo tiene todo, ¿no? Que supuestamente lo tiene todo, aparentemente lo tiene todo,
pareciera que son justamente los mejores candidatos, ¿no? Claro, por supuesto. Como para... Pero a la hora no, que... perdón, con esto quiero terminar mi idea, que no es una cosa que tenga que ver ni con condición social, ni con clase, ni con color, ni con etnia. ¿no? Nada, no tiene nada que ver eso. Es una parte mucho más profunda del ser humano, es esa parte de conciencia que tenemos los seres humanos al saber que yo quiero, porque está la parte evolutiva, porque está la parte de conciencia, donde yo quiero tener un bebé, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero estar contigo, pero yo como individuo me conozco, sé qué quiero y para qué lo quiero. Y entonces me puedo unir contigo en el mismo contexto, porque tú también sabes qué es lo que quieres. Pero desafortunadamente, Rodrigo, y esa es la parte aquí con las autoridades, a mí me gustaría muchísimo que se hiciera, no en políticas públicas, porque no puedes trabajar el corazón en políticas públicas definitivamente, pero sí un contexto donde hay que entender al niño o a la niña desde pequeñitos, enseñarnos... Sí, bueno, tú misma lo estás diciendo, Catalina, es decir, tú estás planteando de alguna forma, quiero entender que el suicidio viene justamente desde el periodo de gestación. Exactamente. O sea, desde ahí nosotros estamos inoculando de alguna manera la posibilidad de... Me voy a atrever a decir algo, Rodrigo, y a lo mejor va a ser muy fuerte y te van a llamar. No me... No, sí, te lo voy a decir. Por favor. Te lo voy a decir. A ver si es cierto. ¿Cuántas veces mamá, a la hora que se dio cuenta que estaba embarazada, no lo quiso internamente no lo quiso tener y pensó en el aborto? Bueno. ¿Sí? Uy, pero bueno, eso sería ya meternos Otro en un... tema. Sí, es otro tema también. Es otro tema. Pero pues a casi lo que metafísico, voy, ¿no? a lo que voy es esto. Cuando le vamos endosando al pequeño o a la pequeña ese rechazo inconsciente, no, pues yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, pero allá, muy atrás, yo no lo quería tener. Entendemos claramente eso. Bueno, está sobre la mesa. Evidentemente hay un tema. Alejandro, ¿cuáles son las alternativas que brinda este instituto, particularmente el tuyo, el que tú diriges, el que tú presides, ¿no? Para justamente la ayuda o el rescate o tratar de que no lleguen justamente a cometer un suicidio? Nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología trabajamos en 3 niveles. Primero, prevención. Creo que todos en la mesa estamos de acuerdo que es necesario. El suicidio es la única muerte evitable. Por eso podemos prevenir esta conducta. Hacemos, por supuesto, investigación en donde a través de ello determinamos cuál es el perfil de la persona suicida que nos va a predecir que puede llegar a esta situación. Tú tocabas un punto muy interesante en cómo alguien que teniéndolo todo decide quitarse la vida y otro sujeto con situaciones adversas no. A eso le llamamos resiliencia. Es una situación en donde el resiliente no llega a estas situaciones por estructura de personalidad, por funcionamiento, por recursos, por redes. Que también tiene que ver ahí la educación, y también tiene que ver ahí la familia, y también tiene que ver ahí el entorno. Elementos, por supuesto, que llevan a gente. Lo que hacemos nosotros en el instituto es, en estos 3 niveles, poder conocer el fenómeno del suicidio. Rodrigo, conocemos muy poco respecto al suicidio. Se hacen pocas investigaciones, hay pocos libros. Yo una persona tengo 3. Estoy por publicar mi 4º libro y seguimos trabajando y seguimos investigando. Déjame preguntarte algo. Y en ese sentido, ¿en México o en el mundo? En México. En México y en Latinoamérica. Creo que es una población carente de mucha investigación para conocer el fenómeno. Parte de las cosas que yo estuve investigando es que los países con índices de suicidio más altos en el mundo son justamente países súper desarrollados. Así es, de primer mundo, claro. Correcto. Parecería que es como una condición, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que suba el suicidio en México, pues puede orillarnos hacia el primer mundo. No, bueno, en fin, esto simplemente lo dije como para hacer un pequeño corte. Sí habías terminado y concluido, ¿verdad, Alejandro? Un tercer punto en el trabajo, exactamente, pues el 3er nivel es la posvención. Es necesario que se trabaje con los familiares y amigos de alguien que ya se suicidó. Es un duelo de lo más complejo, de lo más difícil de llevar a cabo y se requiere un experto, un tanatólogo, suicidólogo, que haga este trabajo y esta labor de acompañamiento especializado para alguien que se queda con dudas, culpas y mucha angustia. ¿Por qué? ¿Puede repetirse? ¿Puede emularse el hecho en casa? Sí. No solo hay este riesgo en 6 sujetos alrededor del familiar suicida, sino también se queda esta culpa, que le llamamos la culpa entrampada, en donde por acción u omisión la gente se queda entrampada en una situación de qué hice o qué no hice para que el familiar llegara a tomar esta decisión. Claro, incluso me parece brillante lo que dices al principio, para no llegar justamente al tercer punto, ataquemos el primero. Por supuesto. La prevención.
Bueno, pues a los duelos, pues yo como estaba muy mal, entonces pues tenía depresión, no tenía ganas ni de bañarme, no salía a la calle, pues porque pensaba que me iba a encontrar a las personas y me iban a dar el pésame, pero pues estaba muy mal, porque pues ya luego poco a poco fui comentando a Margarita y pues ya nos fue diciendo, no, pues miren, van a tener que hacer una caja de recuerdos. Bien. Van a tener que, usted va a tener que saciarse y todo, tiene que pues ya entrar nuevamente a la sociedad, ¿no? Porque pues no, porque haya fallecido su esposo, su mamá, pues se va a deprimir y va a estar dentro de la casa. Pues con mucho gusto, pues sí, poco a poco lo fuimos haciendo y por eso estamos aquí.